En medio de una cena suntuosa, el frío millonario Alejandro Costa declaró: $1.000.000, solo por una noche en mi compañía. Pero con una única frase, la camarera Elena Vidal dejó a todo el salón en un silencio sepulcral. Nadie imaginó que ese instante destruiría la reputación del magnate y daría inicio a un viaje de redención empapado en lágrimas. ¿Cree usted que una sola frase puede cambiar una vida entera? Y cuando el poder se enfrenta a la dignidad, ¿quién es el verdadero vencedor? Quédese hasta el final, porque la verdad tras la cena de las sombras le atrapará sin remedio. El Candelabro no es un lugar para recién llegados al mundo del lujo. Oculto en una tranquila calle del barrio de Salamanca en Madrid, el restaurante ostenta una belleza clásica y altiva. Lámparas de araña de bronce proyectan una luz dorada y cálida sobre manteles de lino blanco impoluto. La música de piano suena discretamente, lo justo para evocar elegancia sin invadir la privacidad. Es el lugar donde la gente va a exhibir su riqueza con discreción, a ser vista sin necesidad de hablar. Exactamente a las 7:30 de la tarde, Alejandro Costa hizo su entrada. A sus 45 años, era el símbolo de las finanzas madrileñas. Frío, preciso y famoso por sus decisiones de recorte despiadadas. Su traje gris, de corte perfecto, era solo una capa. Lo que provocaba recelo era su mirada, la de un hombre que siempre sabía que tenía el poder de decidir. A su lado iba Isabela Rivas, su secretaria personal, una mujer a la que muchos confundían con una socia. Ella emanaba una confianza pulida tras años en el sector financiero, moño rubio impecable, vestido negro a medida y un perfume tan sutil que rozaba la arrogancia. Isabela era el tipo de mujer que caminaba como si la estancia entera le perteneciera. Fueron conducidos a la mesa VIP, tras un biombo de madera tallada. Tan pronto como se sentaron, apareció la camarera, con voz grave y clara. «Buenas noches, soy Elena Vidal, y tendré el placer de atenderlos hoy». Elena era menuda, de unos 27 años, con el cabello castaño recogido. Nada destacaba en ella, salvo sus ojos, tan serenos que hacían difícil adivinar sus pensamientos. Al levantar la mirada, sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Isabela. Solo un segundo, sin palabras, sin sonrisa, un reconocimiento vago, como una chispa entre dos personas que se conocieron. Isabela apretó los labios, con la mirada gélida. La recordó de inmediato. Elena Vidal, antigua, compañera de universidad, la que una vez rechazó su invitación para unirse a su club social exclusivo. Seguía manteniendo esa molesta calma. «Señorita Vidal», comenzó Isabela con voz desinteresada, «el mero de hoy estará mejor que la semana pasada». Estaba un poco seco. No me gustan los errores repetidos. Su tono era monótono, más una orden que una pregunta. Elena respondió con voz tranquila. «Lo entiendo. Hablaré directamente con el chef para ajustar la temperatura y el tiempo, señora Rivas». Un destello de astucia cruzó los labios de Isabela. Se dio cuenta de que Elena había usado su apellido con la entonación de alguien que alguna vez estuvo a su mismo nivel, no de una sirvienta. Mientras tanto, Alejandro seguía absorto en su móvil, revisando el mercado asiático. No prestó atención hasta que escuchó el susurro de Isabela. Ella siempre actúa como si fuera demasiado noble para su trabajo. La gente, así, solo finge humildad, Alejandro. En esta ciudad, la bondad siempre tiene un precio. Esa frase llegó a sus oídos. Precio. Una palabra conocida. No levantó la vista, pero su mente ya había formulado una pregunta. Minutos después, Elena regresó con una botella de vino tinto en una cesta de mimbre. Sirvió la muestra con cuidado y precisión.
Mientras se inclinaba para servir a Alejandro, vio en un rincón del salón a un niño que acababa de derramar jugo de naranja, asustado y al borde del llanto. Sin pensarlo, dejó la cesta de vino y se dirigió rápidamente a la mesa vecina. Se arrodilló y limpió el suelo con suavidad, tranquilizando al niño. «No pasa nada, cariño. A todos se nos cae algo». Su voz fue suficiente para calmar a la madre y detener el miedo del niño. Una escena pequeña, normal, pero que captó la atención de Alejandro. La observó. Una parte de él, la que siempre dudaba, comenzó a trabajar. Tantos años en el mundo empresarial le habían enseñado que cada acto de bondad podía ser una puesta en escena. Y con personas como Elena, tranquilas, controladas, que sabían hablar en el momento justo, todo podía ser un papel. «Está actuando», pensó Alejandro, «y lo hace muy bien». Cuando Elena regresó, su rostro estaba sereno, solo su respiración ligeramente agitada. Tomó la cesta y continuó su trabajo, pero Alejandro seguía cada uno de sus gestos. Una idea fría se coló en su mente. Poner a prueba cuán real era esa calma. «Señorita Vidal», dijo él cuando ella estaba sirviendo su copa. Elena se detuvo, la botella ligeramente inclinada en su mano. Alejandro la miró directamente, con voz uniforme, sin altibajos. «Si necesita tanto dinero, le doy $1.000.000. Solo por una noche. Dígalo sin rodeos». La frase resonó como el estallido de un vaso de cristal en el silencio de la sala. Isabela se paralizó. Sus ojos brillaron de asombro, para luego esbozar una sonrisa gélida. Elena se quedó inmóvil, su mano apretando suavemente el cuello de la botella, la sangre pareciendo detenerse en sus venas. Pero en lugar de reaccionar, colocó la botella sobre la mesa muy lentamente, tanto que cada movimiento resonó en el espacio mudo. Lo miró, sin ira, sin temblor, solo con una mirada firme, tan transparente que obligó a Alejandro a retroceder. «Señor Costa», dijo en voz baja, cada palabra clara, «la persona más rica en esta sala no es la que tiene más dinero, sino la que conserva el respeto. Y claramente hoy, ese no es usted». Inclinó levemente la cabeza, un gesto que fue a la vez un saludo y una conclusión. Luego se dio la vuelta y se dirigió directamente a la cocina. Nadie dijo nada. Solo la música de piano seguía sonando, tranquila, suave, pero dolorosa. Alejandro no se movió. Sintió que algo se había roto en el aire, pequeño, pero afilado. Esa frase, para otros, habría sido solo una protesta, pero para él tocó el punto más profundo de su orgullo. Miró la copa de vino que no había tocado, el rojo del vino reflejando su rostro, frío y solitario. En ese instante, Alejandro se dio cuenta. Acababa de decir algo que hasta él mismo encontraba miserable. La sala pareció detenerse por unos segundos. Incluso Isabela, que se creía la dueña del juego, no se atrevió a romper ese silencio. En un rincón, un joven, Lucas Vera, un blogger aficionado, dejó su móvil sobre la mesa. Acababa de grabar toda la escena, desde la frase de Alejandro hasta la respuesta de Elena. Afuera, Madrid seguía ruidosa, pero dentro del candelabro todas las luces parecían haberse atenuado. Nadie sabía que en pocas horas ese pequeño vídeo se propagaría por la red, destrozando el mundo ordenado que Alejandro Costa creía inquebrantable. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba nublado, la niebla cubría los edificios de cristal. La gente seguía apresurándose, pero el aire estaba denso, como si cargara con las consecuencias de una noche de rumores. Alejandro salió de su coche, el traje impecable, con el aspecto de siempre. El portero lo saludó con una inclinación. Él asintió levemente, con la mirada fija en el vestíbulo del Grupo Costa Capital. En la oficina del piso 40, el ambiente era extrañamente susurrante. Voces, a media voz,
que querían ocultarse y a la vez ser escuchadas. ¿Viste ese clip? Dios mío, realmente dijo esa frase. Dicen que la chica reaccionó con una calma aterradora. Cuanto más intentaba fingir normalidad, más tensa se volvía la sala. Alejandro entró. La puerta de cristal se cerró, como cortando todos los murmullos de fuera. Sobre su escritorio, el teléfono vibraba sin cesar. Notificaciones, correos, titulares como «Crisis de imagen», CEO Alejandro Costa, declaración controvertida. Solo echó un vistazo y apagó la pantalla. «No me envíe esas cosas», le dijo a Daniel, su asistente, con voz tranquila. «Tengo trabajo real que hacer». Pero Daniel sabía que cuando su jefe se quedaba en silencio, algo se estaba resquebrajando por dentro. No era ira, sino un profundo disgusto consigo mismo. Toda la mañana, Alejandro trabajó como si nada hubiera pasado. Reuniones con accionistas, revisión de informes, firma de documentos. De vez en cuando, levantaba la vista, mirando a través del cristal empañado, donde la lluvia aún no cesaba. Los medios, pensó, siempre son ruidosos y olvidadizos. Una noticia puede matar una reputación en un día y ser olvidada en 3. Se dijo a sí mismo, en 3 días, todo habrá pasado. Pero en el fondo, algo le decía que no sería así. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, el candelabro ya no era un lugar de quietud. Miradas curiosas, susurros que no se molestaban en esconder. Elena caminaba entre ellos, llevando agua, limpiando mesas, sonriendo como todos los días. La única diferencia era que hoy, esa sonrisa no le llegaba a los ojos. En la cocina, alguien dijo en voz baja, «Es ella, la camarera del clip». Otro añadió, «En persona, parece de lo más normal». Ella escuchó, pero no reaccionó, porque lo peor no era lo que decían, sino que creían tener el derecho de decirlo. Señor Jaime, el gerente, la llamó a la pequeña sala detrás de la barra. Su voz era baja y sincera. «Elena, sigue con tu trabajo normal. Esta mañana he recibido algunas llamadas extrañas, preguntando por ti. Dejé claro que mi personal no está para ser difamado por extraños. Si alguien quiere causar problemas, tendrá que pasar por la ley». Ella asintió levemente. «Gracias, señor. Lo entiendo». Su voz era extrañamente tranquila, la calma de alguien acostumbrado a sufrir el daño en silencio. Apenas salió de la sala, la puerta del restaurante se abrió. El sonido de tacones afilados resonó. Isabela Rivas apareció, su perfume caro precediendo a su mirada. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa fría. «Quiero ver al gerente». Jaime salió, cortés. «Soy el gerente. ¿En qué puedo servirle?» Isabela dirigió su mirada hacia Elena, que estaba lejos. Ella, esa camarera, creo que debería revisar sus antecedentes. Alguien que aceptó una proposición indecente en público. Probablemente no debería representar un restaurante como este. El aire se hizo denso. Elena permaneció quieta, sin hablar, pero sus manos se apretaron. Jaime miró a Isabela, su voz lenta y uniforme. «Gracias, pero aquí no juzgamos a las personas por los rumores». Isabela levantó una ceja. «¿Rumores? Yo estaba allí». «Sé qué clase de persona es Jaime», sonrió, una sonrisa suave pero triste. «Si usted hubiera trabajado en la hostelería, entendería. El cliente tiene derecho a juzgar la comida, pero no a juzgar a las personas». La frase resonó, suave pero pesada. Isabela se detuvo. Por un momento, perdió su aire de control. Luego, apretó su bolso y se dio la vuelta, dejando tras de sí una densa estela de perfume. Solo quedó el aroma de lujo y la sensación de que el alma humana puede empobrecerse. Elena se quedó detrás de la barra, observándola en silencio. Escuchó todo. No reaccionó. No necesitaba reaccionar, porque a veces el silencio es la única voz de la dignidad.
Jaime se acercó y le dijo en voz baja: «No le hagas caso, Elena. En la vida hay gente que solo es feliz viendo a otros caer». Ella inclinó la cabeza, su voz temblorosa pero suave. «Gracias, señor. Terminaré mi turno de hoy». Cayó la tarde. El restaurante se fue vaciando. Elena se sentó en la sala de descanso, mirando por la pequeña ventana. La luz del atardecer se colaba, resaltando los contornos de cansancio en su rostro. Abrió su móvil. Un mensaje anónimo: «Camarera, Casa Fortunas». Bien hecho. Lo borró, pero las palabras permanecieron impresas en su mente como tinta indeleble. Se preguntó: ¿es que la bondad siempre es malinterpretada en un mundo donde todos creen que todo tiene un precio? La pregunta no tuvo respuesta, solo un silencio prolongado en su pecho. Siguió trabajando, limpiando mesas, saludando a los clientes, pero cada movimiento pesaba un poco más. Bajo la luz tenue, parecía una persona en medio de una tormenta, tratando de evitar que su pequeña vela se apague. Tarde en la noche. Alejandro salió de la oficina, hacia la calle. El cielo estaba más despejado que por la mañana. Un frío viento de otoño soplaba. Daniel condujo para recogerlo, con voz baja. ¿Quiere que desactive las notificaciones de los medios? Los periódicos siguen hablando del incidente de anoche. Alejandro respondió, mirando a lo lejos: «Déjelo, que escriban lo que quieran. No tengo tiempo para esa basura». Daniel asintió, pero sabía que esa indiferencia no era calma, sino vacío. Al mismo tiempo, en el candelabro, la mujer que él había insultado estaba limpiando la misma mesa de anoche, el lugar donde él se había sentado, donde sus palabras habían dejado una cicatriz invisible en el aire. Elena dejó el paño, se quedó inmóvil. Afuera, las luces de la calle estaban encendidas. Dentro de ella, todo seguía oscuro. Al cerrar la puerta para irse, levantó la vista al cielo. Algunas estrellas parpadeaban débilmente. Respiró hondo, como si quisiera sacudirse todo el polvo del largo día. «Quizás mañana ellos lo olviden», susurró, «pero yo no». Porque, aunque todos decían que era fuerte, en el fondo, Elena aún se preguntaba: ¿por qué dijo eso? ¿Solo por dinero? ¿O realmente creía que yo era así? No tenía respuesta. Solo sabía que, desde ese momento, ya no creía en gente como Alejandro Costa. Los rumores no desaparecieron, solo cambiaron de forma. 3 días después de que el clip se hiciera viral, el nombre de Elena Vidal seguía en la portada de El Zumbido Urbano. La curiosidad pública era una bestia insaciable. Los clientes que acudían al candelabro ya no lo hacían solo por la comida o su lujosa reputación, sino por ver con sus propios ojos a la chica del $1.000.000, de carne y hueso. El candelabro estaba más concurrido de lo habitual, pero el ambiente se había vuelto tenso. Elena agachó la cabeza, trabajando como siempre, recogiendo mesas, sirviendo agua, sonriendo. Todo seguía el procedimiento correcto, solo que las miradas a su alrededor estaban mal. Sentía a los ojos escrutadores, los susurros intencionalmente altos a sus espaldas. Cada frase era un corte invisible, desangrando lentamente su espíritu. Elena aprendió a respirar superficialmente, a mantener inmóviles los músculos de su rostro y a volverse temporalmente sorda. Tenía que trabajar, necesitaba el dinero. Una noche, mientras servía la mesa número 4, un hombre con un traje oscuro, cara redonda y una sonrisa llena de desprecio. Él la llamó después de beber media botella de vino caro. «Oiga, usted», dijo, riéndose, a propósito lo suficientemente alto para que algunas mesas cercanas escucharan. «Dicen que usted vale $1.000.000, y si solo tengo 100, me miraría». La mesa de al lado soltó una carcajada, como si fuera una broma muy divertida. Elena
Se quedó quieta, sus manos apretando la bandeja de plata. Sus nudillos estaban blancos, sus labios temblaban por la contención, pero su voz se mantuvo aterradoramente tranquila. «Por favor, no bromee así. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor». El hombre se encogió de hombros indiferente. «¿Trabajo? En esta ciudad nadie es limpio, muchacha. Usted tampoco. Todo tiene un precio». Elena sintió que el estómago se le encogía. La última frase fue como un puñal clavado en lo más íntimo de su autoestima. Se mantuvo en silencio. Agachó la cabeza, recogiendo mecánicamente el vaso roto de la mesa. Al entrar en la cocina, tuvo que apoyarse contra la pared por un largo rato. Respiró hondo, conteniéndose, pero las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. Se las secó rápidamente con el dorso de la mano, sintiendo que su fortaleza estaba a punto de llegar a su límite. El gerente, señor Jaime, el hombre de pelo gris que confió en ella incondicionalmente, se acercó. Le puso una mano en el hombro. «Elena, si es demasiado, puedo cambiarte a un área con menos clientes». Ella negó con la cabeza. «Estoy bien», lo dijo, pero su voz se había quebrado. Pero esa noche, mientras las risas y el tintineo de los cubiertos seguían resonando en el salón, se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo. Dejó la bandeja, se quitó el delantal blanco inmaculado y le dijo en voz baja al gerente: «Necesito tomarme unos días libres, señor Jaime. Necesito respirar un poco». El gerente suspiró, su rostro lleno de disculpa. «Elena, sé que eres inocente, pero déjame hablar con el director. Si aguantamos una semana más». «No es necesario, señor». Elena lo interrumpió, su voz firme hasta el punto de ser fría. «Solo necesito silencio por un tiempo». Terminó de hablar, dobló el delantal, lo colocó ordenadamente en la barra y salió directamente por la puerta. No miró hacia atrás. Afuera, la noche caía, el viento soplaba húmedo y frío por la calle de Madrid. Elena bajó los escalones, su mente en blanco. Solo quería alejarse rápido de ese lugar. Apenas puso un pie en la acera, chocó fuertemente con un hombre que caminaba en dirección contraria. ¡Pum! El impacto la hizo perder el equilibrio, cayendo sobre el pavimento mojado. Su bolso voló, y su móvil barato se deslizó por la acera. Una mano se extendió a tiempo. Reconoció el costoso abrigo negro y el reloj que había visto en el momento fatídico de hace unos días. La voz grave y familiar resonó, con un toque de burla inconsciente, como si estuviera comentando un pequeño accidente de tráfico. «Cuidado, la chica del $1.000.000 no debería caer así». Elena levantó la vista. Alejandro Costa estaba frente a ella, la luz de la calle proyectando sombras sobre su rostro anguloso. Ya no tenía la expresión fría e impasible de aquella noche, pero su indiferencia seguía doliéndole. Se levantó, esquivando su mano. Su pecho se oprimió, su respiración se ahogó, sus ojos le escocían. No sabía si las lágrimas venían de la ira o de la desesperación. La furia reprimida estalló de repente. «Vino aquí para ver cómo me veo después de ser difamada. Acaba de terminar su reunión de accionistas y está tan libre como para pasear, señor Costa». La voz de Elena era ronca. Alejandro Costa frunció el ceño. «No pensé que sería tan débil. Creí que era más fuerte». Esta frase no era un insulto, pero fue como el golpe final. Negó toda su lucha. Elena sintió que las lágrimas calientes brotaban. Ya no pudo contenerse. Las lágrimas no eran de debilidad, sino de rabia. No sollozó, solo dejó que las lágrimas rodaran mientras soltaba palabras amargas. «Usted no sabe nada», gritó. «Usted dice una frase y se va. El mundo entero me ha desgarrado por su culpa. Perdí mi trabajo, perdí mi honor. Y usted sigue sentado en su piso alto y lo llama un simple malentendido». Levantó la mano, señalándose,
con el dedo temblando. Sabe lo que se siente ser mirada como basura todos los días. ¿Alguna vez pensó que una sola palabra suya puede destruir una vida? No soy yo, es usted quien está vendiendo su propia dignidad. Alejandro Costa, un hombre al que nadie le había hablado así, se quedó paralizado. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero en lo más profundo, las palabras de Elena habían tocado una zona emocional que él había congelado hacía tiempo. La verdad desnuda, sin tapujos, sin pedir dinero. Elena se agachó recogiendo rápidamente su bolso y el móvil. Si de verdad quiere ayudar, no vuelva a aparecer ante mí. Dicho esto, Elena se dio la vuelta y se fue, sin esperar su reacción. Su pequeña sombra se desvaneció en la calle solitaria. Alejandro se quedó allí, bajo la luz tenue de la farola. Levantó la mano, tocando el lugar donde Elena había caído. Por primera vez, sintió una verdadera vergüenza, no por perder dinero, sino por haber perdido su propia dignidad. Se dio la vuelta y entró en el candelabro. El señor Jaime estaba cerrando la caja del día. Alejandro se detuvo, su voz baja, desprovista de la autoridad habitual. La chica que acaba de irse, Elena Vidal. ¿Podría darme su información de contacto? Jaime miró directamente a Alejandro, con una mirada cautelosa y un claro desprecio. Lo siento, señor, no tengo permitido revelar información personal de mis empleados, especialmente de aquellos que han sido heridos por su causa. Jaime no dudó en negarse, protegiendo a su antigua empleada. Alejandro guardó silencio, asintiendo en señal de aceptación. Entendió que esa negativa era merecida. Esa noche, Alejandro regresó a su ático. El lujoso apartamento parecía más vacío que nunca. Isabela lo esperaba, en un vestido de seda, con una copa de vino ya servida. Parece cansado. ¿Qué pasó? Isabela colocó la copa sobre la mesa intentando acercarse. Alejandro Costa pasó de largo, sin mirarla. No necesito nada. Isabela intentó mantener un tono dulce. Solo quería ayudarlo a relajarse. Ese incidente no vale la pena. Es solo una camarera. Alejandro se detuvo. Se dio la vuelta. Su mirada ya no era fría, sino de decepción. Precisamente por pensar así, todo ha terminado de esta manera. Isabela se quedó momentáneamente atónita ante la frialdad repentina. Alejandro continuó caminando directamente a su despacho. Se sentó a la mesa, abrió su portátil. En su mente, solo resonaban las palabras de indignación de Elena. Encendió el intercomunicador interno. Daniel, llamó a su asistente, su voz recuperando la firmeza de un hombre que da órdenes. Mañana por la mañana, quiero que encuentre toda la información sobre Elena Vidal. Su expediente personal, universidad, historial laboral, domicilio actual. Todo Daniel, que había sido testigo de la tensión de su jefe durante toda la semana, no se atrevió a preguntar más. Trabajó con rapidez. Media hora después, lo que Alejandro vio lo dejó completamente mudo. Esa mañana, el cielo de la ciudad estaba cubierto por una fina niebla. La luz del sol pálida era insuficiente para atravesar los altos cristales del edificio del Grupo Costa Capital. Alejandro estaba sentado ante su escritorio, la camisa aún arrugada, la corbata desatada tras una noche de insomnio. La gran oficina estaba tan silenciosa que podía escuchar claramente el tic-tac del reloj, cada sonido como un recordatorio de que era hora de enfrentar algo. Acababa de aparecer un correo electrónico en su bandeja de entrada, con el título conciso Información sobre Elena Vidal. El remitente era Daniel, su asistente. Alejandro abrió el mensaje. La pantalla mostró las primeras líneas, y en solo unos segundos su rostro se transformó. Leyó lentamente, palabra por palabra, como temiendo entender mal. Luego volvió a leer. Su mirada, habitualmente serena, se abatió, pesada.
Había algo en esas líneas que impedía al hombre que había firmado cientos de contratos seguir sentado. Alejandro se recostó en la silla, respiró hondo, sus dos manos se apretaron. No dijo nada, no llamó a nadie, solo cerró suavemente el portátil, permaneciendo en silencio durante muchos minutos. Daniel llamó a la puerta, asomando la cabeza. «Señor, necesita que...» «No», lo interrumpió Alejandro con voz grave. «Déjame una mañana tranquila». Al mismo tiempo, a unas calles de Madrid, Elena Vidal también estaba recogiendo su pequeño apartamento alquilado. En el suelo solo quedaba una maleta gris, una tetera vieja y una pequeña foto con antiguos compañeros en la fiesta de Navidad del año anterior. Dobló cada prenda de ropa, la apiló ordenadamente, sin prisa, pero su mirada era diferente. Ya no era tan brillante como antes. Durante la última semana, el restaurante siempre estuvo abarrotado y las miradas de los clientes eran idénticas: curiosidad, desprecio o lástima. Esa noche, Elena envió un breve correo electrónico al gerente. «Gracias por haber confiado en mí, pero no puedo permitir que la reputación del restaurante se vea dañada por mi causa». Nadie supo que se iba esa mañana. Eligió el silencio, porque a veces el silencio es la única forma que queda para conservar un poco de dignidad. El autobús de larga distancia salió de Madrid a mediodía. A través del cristal, los altos edificios se hicieron cada vez más pequeños. Sobre sus rodillas, Elena tenía un cuaderno con la tapa de cuero gastada. Lo abrió, releyendo las líneas que había escrito en los días en que aún creía que solo trabajar duro era suficiente. «Nadie puede hacerme sentir pequeña, a menos que yo lo permita». Ahora, esa frase sonaba más a un consuelo que a una convicción. Cuando el autobús se desvió hacia la carretera que iba al norte, apareció un cartel. «Bienvenidos a Puerto Esperanza». Era el pequeño pueblo costero que había elegido. Nadie allí conocía el candelabro, nadie leía el blog El Zumbido Urbano, y lo más importante, nadie la conocía como la chica del $1.000.000. El fogón de doña Elena estaba en la esquina de la calle principal, el cartel pintado de azul claro, viejo pero acogedor. La dueña, doña Elena, de unos 60 años, canosa y de hablar suave, la miró de arriba abajo al recibir su currículum. «¿Dónde trabajaste antes?» «En Madrid, un restaurante llamado El Candelabro». «Suena lujoso», dijo doña Elena, entre curiosa y cautelosa. «¿Estás segura de que quieres trabajar aquí? Solo vendemos café, pasteles y sopa del día». Elena sonrió, una sonrisa suave pero sincera. «No necesito lujo, solo necesito paz». La anciana asintió, dándole un delantal. «Bien, aquí no juzgamos a nadie. Si lavas las tazas limpiamente, te llamo compañera». Elena rió suavemente, la primera risa sincera en muchos días. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Alejandro Costa entraba en el gran vestíbulo de un edificio de mármol, la sede principal del Grupo Montero Hostelería. La recepcionista lo reconoció y se inclinó. «Bienvenido, señor Costa. El señor Montero lo espera en el piso 14». Alejandro asintió y entró en el ascensor. Su corazón latía lento pero pesado, como si cada piso recorrido añadiera una capa de recuerdo que no podía quitarse. Cuando la puerta se abrió, don Ricardo Montero, un hombre de 50 y tantos años, vestido con traje oscuro, estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Alejandro se acercó, sin rodeos. «Señor Montero, tengo una pregunta». «Pregunte». «¿Conoce a la señorita Elena Vidal?» Ricardo se dio la vuelta lentamente. Su mirada no expresaba emoción. «Conozco a muchas personas apellidadas Vidal. ¿A quién se refiere?» Alejandro lo miró fijamente. «Ella trabajaba en El Candelabro. Solo quiero saber quién es ella realmente». Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. Sirvió una taza de té, la colocó sobre la mesa entre los dos.
¿Por qué quiere saber eso? Porque hay cosas que necesito entender. Le debo una disculpa. Y quizás más que eso, Ricardo miró por la ventana, donde comenzaba a llover. Si es sincero, no pregunte a otros. La única persona que puede decírselo es ella. Alejandro apretó ligeramente la mano, asintiendo suavemente. La conversación terminó pronto, pero algo había cambiado dentro de él. Esa misma noche, Alejandro regresó a casa. El apartamento estaba en silencio total. Encendió la luz, abrió su portátil. En la bandeja de entrada, un nuevo correo de Daniel. Sin título, solo una dirección. Elena Vidal, Puerto Esperanza. El cursor parpadeaba en la pantalla. Alejandro puso la mano sobre el teclado y luego la retiró. Se quedó quieto, mirando por la ventana. La lluvia seguía cayendo, persistente, regular como la respiración de la ciudad. Por primera vez, Alejandro no sabía qué hacer. Había sido el que tomaba las decisiones en cientos de reuniones, el que había hecho que todo el mercado girara en torno a su voluntad. Pero ahora, solo una pequeña decisión, escribir el nombre de una mujer en el cuadro de búsqueda, lo hacía dudar. En su mente, la voz de Elena seguía resonando tan clara como aquella noche. ¿Alguna vez pensó que una sola palabra suya puede destruir una vida? Alejandro cerró los ojos suavemente. Al abrirlos, en la pantalla seguía esa línea. Tranquila, pero pesada. Puerto Esperanza. Aún no había pulsado Enter, pero eso ya no importaba, porque desde ese instante supo que, de alguna manera, tendría que volver a verla. Amaneció más lento de lo habitual en Madrid. Nubes grises se deslizaban sobre los edificios de cristal, reflejando las luces de las oficinas que se encendían temprano. En la sala de reuniones vacía, Alejandro Costa estaba sentado solo. La taza de café frente a él se había enfriado hacía tiempo. Miró el humo residual en el borde de la taza, como viendo la última brizna de calor del orgullo que se había desvanecido. La puerta se abrió suavemente. Isabela entró, impecable, con aroma a perfume caro, y manteniendo la sonrisa que él alguna vez pensó que era sincera. ¿Me llamó?, preguntó. Alejandro asintió, empujando un periódico hacia ella. Solo quiero preguntar, ¿por qué la noticia sobre la camarera es tan sesgada? Las fotos están recortadas. Frases que nunca dije aparecen por todas partes. Isabela sonrió levemente, con voz fluida. Usted lo sabe, prensa amarillista. En Madrid solo se necesita una pequeña noticia para convertirla en tormenta. Alejandro la miró fijamente. No creo en la casualidad, dijo, con voz suave pero pesada. Ella inclinó la cabeza, su mirada mezclada con desafío. ¿Me está sospechando? Si yo pudiera manipular los medios, probablemente ya estaría sentada en su silla. Él no respondió, solo exhaló suavemente. De todos modos, dijo Alejandro, la verdad tarde o temprano encuentra su camino. Isabela sonrió, tocándole suavemente el hombro. Debería olvidarla, Alejandro. Ella no vale la pena. Alejandro evitó su mirada, con voz baja, como si hablara consigo mismo. Quizás solo quiero entender dónde me equivoqué. La puerta se cerró. En el silencio que quedó, el olor de su perfume se mezcló con el del café frío, fuerte, acre y agotador. Isabela se detuvo en el pasillo. La sonrisa se desvaneció. Volvió a mirar el periódico, su dedo recorriendo el titular en negrita. La camarera del $1.000.000, la mujer más sospechosa del año. Su mirada era fría como el acero. No vas a desaparecer tan fácilmente, susurró. Tarde. La llovizna persistente empañaba los letreros luminosos en el centro de Madrid. Alejandro condujo fuera del centro, sin rumbo. El viento se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo olor a gasolina y humedad. No sabía a dónde iba. Solo sabía que si seguía en la oficina, se ahogaría. En la pantalla de su móvil, el correo de Daniel seguía allí.
La línea concisa. Elena Vidal, Puerto Esperanza. Alejandro miró fijamente, luego se dijo en voz baja, como dándose una orden. Voy a ir. Puerto Esperanza lo recibió con un cielo gris plateado y olor a madera húmeda. Un pueblo pequeño, tranquilo, como si viviera en un ritmo de tiempo diferente. Tiendas antiguas juntas, carteles descoloridos. El viento traía olor a café tostado y lluvia. Alejandro detuvo el coche frente al pequeño restaurante con el cartel azul claro. El fogón de doña Elena. El timbre de la puerta sonó cuando entró. La anciana detrás de la barra levantó la cabeza. ¿Café, señor? Sí, solo, sin azúcar. Eligió un sitio cerca de la ventana y se sentó. La luz tenue se filtraba a través del cristal empañado. Cada tintineo de la cuchara al tocar la taza resonaba como un ritmo lento del recuerdo. Un momento después, una voz femenina grave y cálida resonó a sus espaldas. Disculpe, ¿puedo limpiar esta mesa? Alejandro se dio la vuelta. Elena estaba allí. Cabello recogido, camisa blanca, un rostro sencillo pero extrañamente luminoso bajo la luz de la tarde. Ambos se detuvieron. Ella habló primero, con voz tranquila pero distante. ¿Qué hace aquí? Vine a buscarla. ¿Por qué? Porque no creo que lo que la gente dice de usted sea verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos que estaba bien. Elena guardó silencio. El viento se coló por la ventana, haciendo que la cortina delgada se moviera. Se sentó frente a él, la mano ligeramente sobre la bandeja. No necesitaba venir, dijo en voz baja. Ya no soy un problema para usted. Alejandro inclinó la cabeza, con voz lenta. Quizás solo quería disculparme, de la manera correcta. Ella sonrió, una sonrisa más triste que las lágrimas. Una disculpa no borra nada, pero gracias, por lo menos se dio cuenta. Afuera, un camión pasó. El sonido del motor hizo que el cristal vibrara suavemente. Ambos se quedaron en silencio. Ya no había nada más que decir. Elena se levantó, con voz suave pero firme. Tengo que trabajar. Su café se está enfriando. Alejandro asintió. Me quedaré en el pueblo unos días. Si hay algo que pueda hacer, no necesito ayuda, lo interrumpió. Solo necesito paz. Se dio la vuelta. Su figura se hizo pequeña bajo la luz dorada y suave. Alejandro se quedó sentado. Sobre la mesa, la taza de café aún estaba tibia, lo único que quedaba después de la conversación. Miró el humo delgado que se elevaba y se desvanecía, susurrando en su corazón, igual que mi orgullo, se desvanece, solo queda el suave aroma del arrepentimiento. Noche. La pequeña pensión, al final del pueblo, estaba débilmente iluminada. Alejandro se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre los viejos tejados. Abrió su móvil, borrando uno por uno los mensajes de Isabela sin leerlos. Cada vez que borraba, la luz de la pantalla destellaba como una luz que se apaga en su corazón. Dijo suavemente, como un suspiro: solo quiero saber, ¿puede el ser humano empezar de nuevo, como lo ha hecho ella? En Madrid, en medio de las luces de lujo, Isabela miraba la pantalla de su portátil. La página de noticias mostraba claramente la imagen de Alejandro en Puerto Esperanza, con la nota: el CEO Alejandro Costa, avistado en la costa, visitando un restaurante local. La copa de vino en su mano se inclinó ligeramente, dejando un rastro rojo en el borde. «No la vas a soltar, ¿verdad, Alejandro?», dijo en voz baja. Luego levantó el teléfono, con voz fría. «Necesito información sobre Elena Vidal, Puerto Esperanza, lo antes posible». La voz del hombre al otro lado respondió: «¿Hasta qué punto?». «Lo suficiente para que él se arrepienta de haber ido a buscarla». Colgó. En la copa de vino, su reflejo se distorsionó, extendiéndose como una mancha de sangre en el agua. Afuera, la ciudad seguía brillando intensamente, y otra tormenta
se estaba formando lentamente. En el apartamento de gran altura en Madrid, Isabella estaba sentada en silencio en el sofá, con una copa de vino tinto en la mano. La luz de la pantalla del portátil se reflejaba en su rostro, frío y perfecto como una estatua de porcelana. La pantalla mostraba el titular: Alejandro Costa, avistado en Puerto Esperanza, con Elena Vidal. Dejó la copa sobre la mesa, el líquido rojo vivo reflejado en la luz. «No cambias, Alejandro», dijo en voz baja, con voz grave y tranquila. «Siempre creyendo que puedes salvar a alguien, solo porque saben cómo agachar la cabeza». No sonrió, no se enfadó, solo exhaló un largo suspiro. Hizo una llamada, con voz regular. «Necesito gente en la costa, que sigan todos sus movimientos». El otro lado respondió: «Entendido, señora». Cuando terminó la llamada, Isabella miró por la ventana de cristal empañada. Su voz se disolvió en el silencio. «Ella está viviendo la vida que debería ser mía». Temprano en la mañana en Puerto Esperanza, la niebla cubría la entrada del comedor de Caridad. Elena llevaba un cardigan gris, apilando cajas de comida, sus gestos cuidadosos, serenos como un pequeño ritual. No sabía que en la esquina lejana alguien estaba tomando fotos, enviando cada imagen a Madrid. En el apartamento de Madrid, Isabella abrió su móvil. Aparecieron las fotos. Elena entregando una comida a un niño, la luz de la mañana iluminando su rostro amable. Isabella miró fijamente, luego sonrió levemente. «Nobleza», susurró. «Nadie es más noble que nadie. Solo saben actuar de manera diferente». Una hora después, las redes sociales se inundaron de publicaciones anónimas. Elena Vidal, la camarera que sedujo al millonario, ahora financiada por su padre para abrir un comedor de caridad. Los comentarios se dispararon, mitad verdad, mitad mentira. En el fogón de doña Elena, la anciana doña Elena dejó su teléfono suspirando. «Elena, te han vuelto a subir a la red». Elena leyó la noticia en silencio. Un momento después, solo dijo en voz baja: «No importa, siempre y cuando siga haciendo lo correcto». Pero cuando la anciana se dio la vuelta, su mano se apretó suavemente, sus nudillos blancos, como aferrándose a la poca calma que le quedaba. Cayó la tarde. La lluvia había cesado. Detrás del comedor había un muro viejo, desconchado y descolorido. Elena sacó un cubo de pintura, lo abrió. El olor a pintura mezclándose con el viento. Una voz grave y familiar resonó a sus espaldas. «Este color le queda bien». Elena se sobresaltó y se dio la vuelta. Alejandro estaba allí, con un cubo de pintura en la mano, la camisa remangada, algunas manchas blancas de pintura en el puño. «¿Qué hace aquí?» «Pagar una deuda», respondió en voz baja. «¿Pintando un muro?» «Tal vez. Destruí muchas cosas, solo con palabras». Elena soltó una risa suave, la primera risa en semanas. «Usted es la persona más extraña que he conocido». Alejandro sonrió. «Al menos hoy, sé que el silencio vale más que las palabras». Ambos pintaron juntos. El sonido del pincel tocando la pared se mezclaba con el viento de la tarde y las risas de los niños a lo lejos. La luz del sol se reflejaba en la pintura fresca, un color blanco anaranjado, cálido como un aliento. Un momento después, Alejandro dijo en voz baja: «Sé que es la hija de don Ricardo Montero». Elena detuvo su mano, el pincel suspendido. «¿Y qué? No entiendo», dijo lentamente. «Podría vivir fácilmente, pero eligió este camino. ¿Por qué?» Ella dejó el pincel, con voz grave. «¿Cree que lo hago para que me tengan lástima?» «No», respondió Alejandro. «Creo que solo está buscando ser usted misma. Y yo olvidé eso hace demasiado tiempo». Elena guardó silencio. La luz del sol que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro cansado, pero sereno.
No soy fuerte, señor Costa, dijo en voz baja. Solo que no me queda otra opción. Ella le tendió un pañuelo. Tiene pintura en las manos. Alejandro miró su mano manchada de blanco, sonriendo suavemente. Quizás hoy me siento sucio, sin sentir vergüenza. Se sentaron en los escalones. Nadie habló. Solo el olor a pintura nueva y el sonido del viento. En ese silencio, ambos parecían estar repintando una parte de sí mismos. Tarde en la noche, Madrid. En el coche aparcado bajo la luz de la calle, Isabela abrió su teléfono. El mensaje decía, Alejandro y Elena, juntos en el asilo de ancianos. Ella leyó, con la mirada aún fría. ¿Crees que me quedaré mirando, Alejandro? Susurró. Luego llamó a un reportero conocido. Tengo una historia exclusiva para ti. Un CEO poderoso y la hija de don Ricardo Montero, a quien él mismo intentó destruir. ¿Te interesa? La voz al otro lado dudó. Fuente segura. Segura, respondió ella, con voz plana. Solo escribe exactamente lo que te diga. Cuando terminó la llamada, se recostó en el asiento. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, borrosas y frías. Él eligió la decencia, susurró, y yo elijo la verdad. Y a veces, la verdad es más cruel que cualquier mentira. Esa noche, Puerto Esperanza estaba en silencio. Alejandro se sentó junto a la ventana de la pensión, mirando la lluvia caer sobre la pequeña calle. En su cabeza seguía resonando la pregunta de Elena. Si yo fuera solo una camarera, ¿vendría usted de todos modos? No sabía la respuesta. Solo sabía que la mirada de ella le hacía desear el perdón. No solo de ella, sino de sí mismo. Sobre la mesa, la foto antigua del expediente de Elena. La joven sonriendo radiantemente junto a su padre, con un pincel en la mano. Alejandro tocó suavemente la foto, susurrando. Quizás la redención no comienza por corregir el error, sino por aprender a mirar a los demás sin juzgar. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en dos lugares diferentes, un hombre y una mujer, se mantuvieron despiertos en silencio, cada uno a su manera. La mañana después de la visita al asilo, la luz tenue se filtraba por las cortinas, iluminando el escritorio donde Alejandro aún estaba sentado desde la noche anterior. Solo la taza de café frío era prueba de que no había dormido. El sonido de la lluvia fuera de la ventana se mezcló con el del teléfono vibrando. Lo ignoró distraídamente, hasta que Daniel entró, con el rostro tenso. Debería ver esto. En la pantalla del iPad, Elena salía del asilo de ancianos, con un sobre blanco en la mano. Título del clip. La camarera humillada ahora recibe dinero de un fondo de caridad. Debajo, Isabela Rivas lo había compartido, con la frase, algunas personas nunca cambian. La frase fue como un puñal frío. Alejandro dejó la taza de café. Su mirada se ensombreció. Ella ha vuelto a empezar. Empezar. Pero no pensé que caería tan bajo. Se puso el abrigo, salió de la oficina, dejando atrás el sonido constante de la lluvia. En el barrio de Chueca, Elena miró el periódico que mostraba su foto, su sonrisa borrosa por la luz manchada. Voluntaria acusada de malversar fondos de caridad. Ella dijo en voz baja, «Es la confirmación de la donación, no dinero». Señor Jaime suspiró, «Te creo. Pero la dirección exige que te tomes un descanso temporal». Ella dobló el delantal y asintió suavemente. «Gracias por ser honesto». Fuera de la puerta, Isabela estaba esperando. «Vaya, ¿aún sigues aquí?» La gente inteligente sabe cuándo retirarse. Elena la miró fijamente. «Si tiene algo que decir, dígalo. No soy buena en juegos de indirectas». Isabela sonrió levemente. «Alejandro era mío. Él nunca tomaría la mano de una camarera. No te hagas ilusiones». Elena respondió suavemente. «Qué patético. Cree que todos están actuando, excepto usted,
Isabela se fue, el sonido de sus tacones resonando fríamente. Jaime salió y dijo en voz baja: «No dejes que te arrastre». Elena solo sonrió, con los ojos llorosos. «No voy a caer, solo estoy cansada». Cayó la tarde. La lluvia se hizo más intensa. Elena se sentó en el porche, mirando a la gente pasar bajo los paraguas. Su teléfono vibraba sin parar, cientos de mensajes de ataque. Nadie es tan bueno. Apagó el móvil, apretándolo en su mano. Sentía impotencia y rabia contra sí misma. Un coche negro se detuvo. Alejandro salió, el abrigo empapado, la corbata floja, sin rastro del CEO poderoso. «¿Dónde está ella?» «La señorita Elena acaba de irse», dijo el encargado de turno. Alejandro se quedó quieto, mirando la lluvia. En el sonido del viento, le pareció escuchar la pregunta: «¿La dejaré herirse de nuevo? ¿Por mi culpa?» Cayó la noche. El apartamento estaba silencioso. La luz de la ciudad se reflejaba en su rostro cansado. En la televisión, el noticiero repetía la escena de Elena caminando bajo la lluvia, con el titular: «La chica que sacudió las redes sociales, ahora acusada de lucrarse de la confianza». Alejandro apagó la televisión, abrió su portátil, rebobinó el clip original. En el fotograma 35 vio claramente el logo del asilo de ancianos impreso en el sobre. No era dinero en efectivo. La luz se reflejó en sus ojos, húmedos y borrosos. Su voz tembló suavemente. «Permitiré que alguien como ella sufra otra herida, por mi culpa». Al otro lado de la ciudad, don Ricardo Montero, el padre de Elena, estaba sentado en su antigua oficina, viendo el mismo clip. El asistente preguntó: «¿Quiere hacer una declaración?» Él negó con la cabeza. «No. Mi hija no necesita que nadie la defienda. Solo necesita que crean en ella tarde en la noche». Alejandro estaba sentado solo, con la taza de café fría. En su teléfono apareció el nombre de Isabela Rivas. Dudó. Luego no llamó. En su lugar, abrió el correo electrónico y escribió una línea corta: «Quiero verla. Mañana». Contarle todo. La luz azul de la pantalla se reflejó en su rostro. Frío, pero con un pequeño brillo de despertar en sus ojos. Afuera retumbó el trueno. La tormenta se acercaba, no solo del cielo, sino de las cosas que él había guardado en silencio durante demasiado tiempo. La mañana en Madrid. El piso más alto de la sede de Costa Capital estaba tan silencioso como una habitación olvidada. La puerta de cristal se abrió ligeramente. El viento de la mañana entró, revolviendo suavemente los papeles sobre la mesa de madera. Alejandro entró. La luz se reflejaba en su rostro, que era a la vez firme y agotado. En su mano, una pequeña memoria USB, brillante como una pieza de evidencia de la verdad. Isabela levantó la vista con una media sonrisa. «¿Ha vuelto?» «Escuché que estuvo mucho tiempo en la costa». Alejandro colocó la USB sobre la mesa, con voz tranquila, hasta el punto de ser fría. «Usted manipuló el clip». «¿Por qué?» La pregunta hizo que el aire se detuviera. Isabela sonrió suavemente, una sonrisa delgada como una hoja de cuchillo, porque estaba dejando que sus emociones lo destruyeran. Yo solo lo estaba devolviendo a la realidad. Un CEO no puede ser manipulado por una camarera. Alejandro la miró fijamente. «Las emociones no me destruyeron», respondió, «pero la mentira sí». Se inclinó, empujando la USB hacia ella. Dentro está la grabación original de la cámara del asilo. ¿Sabe lo que grabó? La verdad, Isabela se quedó en silencio. La luz se reflejó en su rostro, revelando un ligero temblor en el rabillo de sus ojos. Un pequeño fragmento de miedo o arrepentimiento. Nadie lo sabía. Alejandro continuó, con voz lenta y segura. «Usted me dijo que debía olvidarla. Pero quizás lo que teme es que yo empiece a recordar». Se dio la vuelta
y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, solo quedó Isabela, sola en el espacio lujoso y vacío. Afuera, las nubes pasaron por el edificio, cubriendo el cristal con una capa de niebla como polvo en la reputación. Esa misma tarde, en Puerto Esperanza, el comedor de caridad había cerrado. Elena recogía la mesa, escuchando el teléfono vibrar sin parar. En la pantalla, una serie de nuevos titulares. Elena Vidal, la hija oculta del magnate restaurador don Ricardo Montero. La camarera regresa a Madrid, coincidiendo con la rueda de prensa del CEO, Alejandro Costa. Ella suspiró, mirando por la ventana. Afuera, la luz del sol se filtraba a través de la niebla, iluminando el polvo brillante en el camino. Una luz pequeña, pero firme. Sabía que no podía seguir escondiéndose. Por la tarde, Elena tomó el tren de regreso a Madrid, no para huir, sino para enfrentar. Llegó a la redacción del Daily Ledger. El reportero Lucas Vera, el que había escrito el artículo de ataque, levantó la cabeza al ver a Elena. «Usted, Elena Vidal. Pensé que nunca volvería». Ella colocó la pequeña USB sobre la mesa. «Este es el vídeo original de la cámara del asilo. Usted escribió mentiras sobre mí. Ahora quiero que lo reescriba. La verdad». Lucas la miró, con una mezcla de vergüenza y cautela. «Si me equivoqué, lo corregiré. Pero necesito otra prueba», Elena dijo en voz baja. «Mire hasta el final. Sabrá quién miente». Salió de la habitación, dejando un olor a madera húmeda y la mirada de alguien que se ha quitado un peso de encima. Noche. En la oficina vacía, Lucas abrió el vídeo. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro, cada fotograma como un golpe silencioso. Isabela aparecía claramente en la grabación, entregando un sobre a un hombre, Jonathan Reyes, un rival de negocios de Costa Capital. Al mismo tiempo, aparecieron los archivos adjuntos en el registro del sistema. Correos electrónicos, mensajes, planes para difundir noticias falsas, para socavar la reputación de Alejandro y difamar a Elena. Lucas se recostó en la silla susurrando: «Juego de poder». Pero olvidaron que la verdad tiene memoria. Encendió la grabadora, su voz temblando de indignación. Artículo especial: cuando la verdad se vende. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con un cielo raro y claro. El gran salón de Costa Capital estaba abarrotado. Las luces de los flashes parpadeaban sin cesar. Alejandro subió al podio, sin papeles, sin guión, solo un hombre hablando con su conciencia. «Hace un año», comenzó, «insulté a una mujer en medio de una multitud. Yo llamé a eso la verdad de los ricos. Resulta que yo era el ciego. Hoy elijo protegerla, de la misma manera que una vez la destruí, en público». El salón se quedó en un silencio sepulcral. Un reportero preguntó en voz alta: «¿Se refiere a Elena Vidal, la hija de don Ricardo Montero?» Alejandro miró directamente a la cámara. «No, me refiero a Elena Vidal, una persona que no necesita a su padre, ni a nadie que la respalde, para merecer respeto». Esa frase resonó, sencilla pero poderosa. Por un momento cientos de luces parecieron suavizarse. Lucas Vera subió, levantando una copia del correo electrónico. «Tenemos pruebas de que Isabela Rivas, la exasistente del señor Costa, se confabuló con Jonathan Reyes para difundir noticias falsas. Todo ha sido verificado. El sonido de las cámaras estalló sin parar». Isabela, viendo la transmisión en vivo en su apartamento de gran altura, apretó la copa de vino. La copa se rompió. El vino tinto se derramó en el suelo de piedra como una mancha de recuerdo. Pero su rostro permaneció inmóvil, sus ojos mirando a lo lejos, donde el cielo de Madrid comenzaba a llover suavemente. Después de la rueda de prensa, la multitud se dispersó. Alejandro bajó los escalones. El viento soplaba a través de su abrigo. En el pasillo vacío, Elena estaba allí, en silencio, tan tranquila como si solo estuviera de paso.
Ambos no dijeron nada por unos segundos. Luego Alejandro habló suavemente, con voz grave y sincera. «Gracias», por no quedarse callada. Elena lo miró, su mirada suave, pero firme. Si la gente miente con ruido, yo elijo decir la verdad con silencio. Alejandro inclinó la cabeza. Una gota de lluvia cayó sobre su cabello. En ese momento no necesitaban decir más. Ambos entendieron. La verdad nunca es ruidosa, pero es lo suficientemente brillante para iluminarlo todo. En otro lugar, don Ricardo Montero estaba sentado en su antigua oficina. En la pantalla, la imagen de Alejandro, inclinando la cabeza ante la prensa y saliendo del podio. Ricardo cerró el portátil con voz grave y ronca. «Ha llegado el momento de reunirme con Alejandro Costa». Miró la foto antigua en la pared. Elena de niña, sonriendo radiantemente en la cocina, con un pincel en la mano. Él sonrió, sus ojos se calentaron. «Hija mía, finalmente ese hombre ha aprendido a respetarte». Afuera, la lluvia caía suavemente, pero la ciudad ya no estaba sombría. Un viejo capítulo se cerraba, bajo la luz silenciosa de la verdad que acababa de regresar. La lluvia de la noche de la rueda de prensa acababa de cesar. El cielo amaneció con una claridad inusual, como si la ciudad también acabara de ser lavada después de tantos días de ruido. Alejandro estaba frente al edificio de cristal del Grupo Montero, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su mirada fija en el letrero de la empresa que reflejaba el sol de la mañana. Sabía que la reunión de hoy no era sobre negocios, sino sobre responsabilidad. El secretario lo condujo a una sala tranquila. Don Ricardo Montero ya estaba sentado. Sobre la mesa solo había una tetera humeante. No había secretarios, ni abogados, ni contratos entre ellos. Ricardo levantó la cabeza, su voz lenta, pero segura. «¿Viene a disculparse?» Alejandro respondió. «No. Vengo a asumir la responsabilidad». El aire era denso, como la capa de polvo acumulada después de una tormenta. Ricardo sirvió té, colocando una taza frente a Alejandro, pero no lo invitó a beber. ¿Sabe cuánto daño ha causado su error a otras personas? No solo a mi hija, sino también a los empleados, a las personas que alguna vez creyeron en el nombre de Alejandro Costa. Alejandro miró la taza de té. El vapor se elevaba borrosamente. Lo sé. No le pido a ella que me perdone. Solo quiero redimirme. Estoy trabajando para sanar, empezando por lo más pequeño. Ricardo guardó silencio. Por un instante, el tic-tac del reloj fue lo único que resonó. Se levantó y se dirigió a la ventana. Sanar no es fácil, pero si es sincero, demuéstrelo, no retrocediendo ante la opinión pública, incluso si ella no está de su lado. Alejandro asintió. No necesito que ella esté de mi lado, solo que no agache la cabeza por mi culpa nunca más. Ricardo se dio la vuelta, con una mirada más suave. Bien, solo quiero asegurarme de que esta vez sepa el valor de una palabra. Al mismo tiempo, en el sur de Madrid, Elena estaba dando clases en el Centro de Formación Profesional Comunitario. La sala era pequeña, paredes blancas, algunas mesas viejas, pero el ambiente era cálido, lleno de risas. Frente a ella, un grupo de jóvenes, los que habían abandonado los estudios, los que habían perdido sus trabajos, los que creían que las oportunidades no eran para ellos. Elena estaba junto a la pizarra, con un bolígrafo en la mano, hablando lentamente. Los errores no definen a la persona. La forma en que corregimos el error es lo que lo hace. Miró los rostros jóvenes que la escuchaban. Sus ojos se suavizaron. Quizás esto era lo que la hacía sentir en paz. No la fama, sino la capacidad de ayudar a alguien a encontrarse a sí mismo, como ella lo había hecho. Después de la clase, salió al patio. El sol brillaba suavemente. El viento traía el olor a pan tostado de la panadería cercana. Un coche negro se detuvo en la esquina de la calle.
La ventanilla se bajó. Alejandro estaba sentado dentro. No salió, solo miró en silencio a través del cristal, donde ella estaba hablando con un estudiante, aún sosteniendo una carpeta. Bajo el sol, se veía serena y segura. Ya no era la camarera humillada en el candelabro. Ya no era la mujer que tenía que luchar contra los rumores. Alejandro sonrió ligeramente, una sonrisa mezclada con arrepentimiento y orgullo. Sabía que no debía interrumpir eso. No por ahora. Se dijo en voz baja, que esté en paz. Quizás esa es la mejor manera en que puedo compensarla. Luego, el coche arrancó, mezclándose con la multitud. Por la noche, en la oficina de Costa Capital. Daniel entró, colocando un sobre blanco sobre la mesa. Invitación del Grupo Montero. Quieren que asista a la firma de la asociación estratégica entre los dos grupos. También se adjunta la lista de invitados. Alejandro abrió el sobre. Al leer la última página, su mirada se detuvo. Un nombre apareció claramente, entre docenas de otros invitados. Isabela Rivas. Se recostó en la silla, en silencio por un momento. Ella todavía puede aparecer en lugares como este. Daniel respondió. Se dice que está buscando la manera de volver al sector. Algunas personas todavía la respetan por sus antiguas conexiones. Alejandro sonrió levemente. Una persona puede reconstruir una carrera, pero no puede restaurar la dignidad perdida. Daniel lo miró, dudando. ¿Asistirá? Tengo que ir, no por el contrato, sino porque el final debe cerrarse correctamente. Al otro lado de la ciudad, Elena recibió una carta similar. En el sobre impreso con el logo del Grupo Montero, la letra solemne de su padre. Debes venir. Ha llegado el momento de ver la respuesta por ti misma. Ella sostuvo la carta por un largo tiempo. Una ligera ráfaga de viento pasó, haciendo que el papel temblara. Se miró en el cristal que la reflejaba. Ya no era la chica asustada, sino la mujer lo suficientemente fuerte para enfrentar el pasado. Elena dobló la carta, la puso sobre la mesa. Si este es el final, quiero que suceda delante de mí, no a mis espaldas. Esa noche, ambos, Alejandro y Elena, estaban sentados solos en dos habitaciones diferentes de la misma ciudad. La misma carta, la misma línea que los invitaba a la ceremonia de firma al día siguiente. Nadie sabía que en la lista de invitados también estaba Isabela Rivas, la mujer que les había hecho pagar a ambos el precio del pasado. Escena final. La cámara se mueve lentamente, a través de las ventanas de dos edificios separados por unas pocas calles. La luz amarilla tenue se proyecta, iluminando dos rostros que miran hacia el futuro. Uno lleva consigo la determinación de redimirse. El otro lleva, en su corazón, el dolor que necesita ser cerrado. Y en algún lugar de la ciudad, la sombra de Isabela aparece en el espejo de una tienda, una sonrisa sutil, presagiando que la noche siguiente no será solo una firma de contrato, sino el enfrentamiento final del karma. La mañana brilló intensamente. La luz se reflejaba en la pared de cristal del Salón Regencia, donde se celebraba la ceremonia de firma de la asociación entre el Grupo Costa Capital y el Grupo Montero Hostelería. La multitud se agolpaba en el gran vestíbulo. El ambiente era a la vez solemne y expectante. La prensa se alineaba frente a la entrada, lista para la ceremonia que todos sabían que sería un punto de inflexión para ambos grupos y para las personas detrás de ellos. Alejandro entró en el salón, su traje gris, bien ajustado, su rostro sereno. Se detuvo cuando vio a Elena charlando con algunos empleados del Grupo Montero. Llevaba un vestido blanco, sencillo, sin maquillaje elaborado, pero exudaba una confianza suave. Cuando sus ojos se encontraron, nadie dijo nada, solo asintieron, un reconocimiento silencioso de que habían superado la tormenta. Ricardo subió al podio para hablar, su voz resonando uniformemente en el micrófono. Hoy, no solo firmamos un contrato, firmamos un compromiso.
respetar la dignidad humana, sin importar quiénes sean, sin importar la posición que ocupen. El público aplaudió. Alejandro levantó la vista. La luz brillaba en su rostro, un momento breve, pero que le hizo sentir algo cálido en el pecho. En medio de los aplausos, la puerta del salón se abrió de golpe. Isabela Rivas entró. Llevaba un vestido negro, el cabello ligeramente ondulado, una sonrisa mezclada con burla. El sonido de sus tacones resonó por todo el salón como una declaración. «Sigo aquí. Disculpen la tardanza», dijo Isabela en voz alta, a propósito para que todas las cámaras se dirigieran a ella. «Vengo a felicitar y a recordarles a todos que a veces el ganador no es el mejor, sino el que sabe jugar en el momento adecuado». Nadie respondió. Todas las miradas se dirigieron a Ricardo. Él mantuvo la calma. Solo dijo: «Señora Rivas, hoy tenemos algo más que anunciar, algo más grande que los números». Hizo una seña a Elena para que subiera. Ella se acercó al podio, con una carpeta de documentos en la mano. Permítanme presentar una pequeña parte de la investigación realizada por el periodista Lucas Vera. Esta cadena de correos electrónicos y el informe han sido enviados a la Fiscalía. Abrió los documentos, proyectándolos en la pantalla. Aparecieron las líneas de los correos. Isabela discutiendo con Jonathan Reyes, el rival de Alejandro, sobre el montaje de vídeos y la difusión de noticias falsas para socavar la reputación de ambos grupos. Toda la sala se quedó en silencio. Isabela se quedó atónita, pero luego soltó una carcajada. ¿Cree que unas pocas líneas de correo electrónico pueden hundirme? Solo estaba haciendo mi trabajo. Todo es por los medios. Elena la miró fijamente. Los medios nunca son una excusa para destruir a las personas. Alejandro subió, su mirada tranquila, su voz uniforme. Usted me preguntó por qué creí en una camarera. Ahora le respondo, porque ella supo agachar la cabeza para ayudar a otros y aún así conservar su dignidad. Isabela sonrió levemente. ¿Cree que puede amar a una camarera? Alejandro respondió, con voz suave pero firme. No, yo amo a alguien que sabe que la decencia vale más que el poder. Un reportero encendió su cámara, grabando ese momento. Durante unos segundos, el salón solo tuvo el sonido de los flashes y las respiraciones contenidas. Justo cuando nadie había tenido tiempo de reaccionar, 2 inspectores entraron, mostrando sus credenciales. Señora Isabela Rivas queda arrestada por falsificación de pruebas y manipulación mediática con daños a la honra personal. Isabela se resistió, gritando: «Todos se arrepentirán». Pero nadie respondió. Solo la vieron ser escoltada. La mujer que una vez fue poderosa, ahora pequeña y vacía. Después de la ceremonia, Ricardo se acercó a Alejandro. Su mano se posó suavemente en su hombro. Ha cumplido su promesa: proteger a mi hija con acciones, no con palabras. Quizás fui demasiado estricto. Miró a Elena. Su voz se hizo grave. Si puedes perdonar, no tengo motivos para impedirlo. Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo en voz baja: no olvido lo que pasó, pero creo que quien sabe corregir un error merece una segunda oportunidad. Alejandro respondió suavemente: nunca olvidaré de dónde vino esa oportunidad. Todo el salón seguía iluminado, pero en sus ojos parecía haber otra luz, la que venía de la compasión. Un año después. El fogón de doña Elena ahora se convierte en un lugar patrocinado por el Centro de Caridad Luz Secundaria. Chueca una tarde de sol suave. El nuevo letrero cuelga frente al Centro de Caridad Luz Secundaria, un lugar donde quienes han tropezado pueden empezar de nuevo. Elena guía a un grupo de jóvenes estudiantes a escribir solicitudes de empleo. Alejandro está sentado en una mesa cercana, revisando propuestas de patrocinio. Ya no es el CEO frío, solo un hombre sereno, aprendiendo a escuchar.
Un joven pregunta: «Señorita Elena, ¿alguna vez tuvo miedo de ser malinterpretada?» Ella sonríe: «Sí. Pero luego me di cuenta de que lo importante no es quién nos entiende, sino cómo vivimos después de ser malinterpretados». Alejandro la mira, su mirada suave. Se acerca y dice en voz baja: «Antes creía que la felicidad era estar en la cima, mirando hacia abajo. Ahora sé que está aquí, donde aprendemos a estar juntos». Ella sonríe, porque cuando agachamos la cabeza es cuando podemos ver a los demás. Tarde. Los dos salen del centro, caminando a lo largo de la orilla del río Manzanares. La luz del atardecer se extiende sobre el agua. Alejandro se detiene, le entrega un pequeño billete. Hace un año, usé dinero para comprar silencio. Hoy, uso la confianza para pedir un comienzo. Elena mira el billete. Luego lo mira a él. No lo perdono porque fuera rico. Lo perdono porque aprendió a ser pobre. Pobre de arrogancia, pero rico de decencia. Ambos miran hacia el horizonte, donde el sol está a punto de ponerse. Un suave viento pasa, trayendo el sonido lejano de una melodía de piano de un café junto al río. La melodía de Nocturno que una vez sonó en el candelabro. Alejandro sonríe, diciendo suavemente: «Suena como el final de una larga lección». Elena asiente, sus ojos cálidos. «No. Esto es solo el comienzo». Un pájaro cruza el cielo rojo anaranjado, reflejándose en la superficie tranquila del agua. Ambos caminan. Sus sombras se alargan en el malecón, mezclándose con la luz del atardecer, donde el pasado se cierra y una nueva vida comienza. En medio de esa ciudad ruidosa, hay dos personas que alguna vez estuvieron en los extremos del orgullo y el daño. Alejandro, el que creía que el dinero podía comprarlo todo. Elena, la que pensaba que el silencio era la única forma de mantener la dignidad. Pero cuando la pared descolorida fue repintada, ambos se dieron cuenta de que hay grietas que no necesitan ser ocultadas, solo necesitan ser tocadas con la verdad y la bondad. Alejandro no se redimió con dinero, sino aprendiendo a agachar la cabeza. Y Elena no se vengó con resentimiento, sino continuando a hacer lo correcto. Se encontraron no para cambiar el pasado, sino para entender que a veces perdonar no es olvidar, sino detenerse para no causar más daño. Esta historia, si se mira de cerca, no es solo sobre un CEO y una camarera. Es sobre nosotros, los que alguna vez dijimos algo indebido, los que juzgamos a alguien solo por la posición que ocupa, y luego, con el tiempo, nos damos cuenta de que lo más valioso no es el poder o la fama, sino la capacidad de mirar a los demás con los ojos de la decencia. Si usted alguna vez ha pasado por un malentendido, una herida que lo hizo cerrarse, recuerde, solo un pequeño acto, una palabra sincera, puede abrir una puerta entera. Gracias por quedarse hasta el final. Quiero preguntar, si fuera usted, ¿tendría el valor de perdonar, no a otro, sino a sí mismo, como lo hizo Elena? Comparta su pensamiento. Sigo aquí, leyendo cada línea, de la misma manera que aprendemos juntos a calmar las viejas heridas.